Sion 2020 presenta El Preaviso. El Preaviso con Gladys Gutiérrez de Macé. Gladys, bienvenida a Sion 2020. Te cedo el micrófono para que nos hables de este tema que es tan importante para toda la humanidad. El preaviso. Adelante, Gladys, bienvenida. Gracias a Sion 2020 y a ti, Jaime, por la oportunidad de hablar de este tema. Y saludos a toda la audiencia. Como ya lo dijiste, mi nombre es Gladys Gutiérrez de Macé y tú me conoces bien, pues somos hermanos. Hoy les voy a hablar del preaviso. Un mensaje de vital importancia para toda la humanidad y es muy importante que le prestemos atención. Porque es un mensaje literalmente de vida o muerte, y no estoy hablando de la muerte física, no, sino de la muerte espiritual, que significa alejarse completamente de Dios. Es una amonestación de extrema urgencia que nos da nuevamente a saber lo amoroso y misericordioso que es Dios con todos nosotros, sus hijitos, pues Él nos pone una vez más en alerta de última hora para que todos nos volvamos a Él y recibamos de nuestro Creador por Cristo Jesús Redentor nuestro la vida eterna. Así que por favor, les pido humildemente que estén muy atentos y que abran sus corazones y todo su ser al mensaje que contiene el preaviso. Este tema se resume en una advertencia o preaviso que Dios en su inmenso amor por sus hijos todos, ¿no? Por todos nosotros, viene a hacer a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Esta manifestación se dio en los primeros días de diciembre de 2019. Les comparto de esta experiencia mística que al llegar hasta mí la voz del Señor que desde los mismos cielos pronunciaba esta advertencia, dejaba bien claro que todo cuanto se me daba a ser una testigo, incluyendo la voz y las palabras, ¿no?, que por querer de Dios se me dejaban escuchar, venían directamente de Dios, del Dios único que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Palabras de lo alto que como trompeta en alta voz decían así: cuanto ven tus ojos es el preaviso de un riguroso juicio de Dios contra las naciones. Acá hago un pequeño paréntesis, ¿no?, para pedirles, dado la delicadeza del mensaje, que por favor den atención a los pasajes bíblicos que se van a ir pronunciando en el recorrido del mensaje como tal. Es de suma importancia, pues ahí le vamos a poder hallar el sentido a lo que Dios quiere de nosotros. Yo he dicho más de una vez que Dios, no sé, pero a mí en particular siempre se me ha manifestado en pasajes bíblicos, siempre. Diría que es muy, muy importante que por favor escriban en una notita todos los pasajes bíblicos e interiorícenles, porque ahí Dios nos está hablando. También veo que es necesario, y diría que vital, ¿no?, que escuchen el mensaje más de una vez, y si es posible que lo escuchen entre familia, ¿no? Y si no pueden, porque no tienen la familia cerca, puede ser vía telefónica y que lo interioricen junto a una persona más, o si tienen algún grupo de oración a través de Facebook o en fin, pero que lo puedan interiorizar en comunidad. Es bastante necesario que lo compartan, que lo interioricen, que miren qué opinan cada uno de lo que Dios está hablando. Si bien es cierto que el mensaje suena algo trágico y devastador por el gran reclamo que Dios hace al mundo, ¿no?, a todos sus hijos y al mismo tiempo a la iglesia, también es cierto que al interiorizar este mensaje en particular, podemos ver que hay algo de esperanza. Es un llamado el cual, si lo miramos bien y lo interiorizamos bien a la luz del Santo Espíritu,
vamos a ver que en sí es más el bien que Dios nos quiere hacer que cualquier otra cosa. Él nos ama. Así que, por favor, no vamos a perder la esperanza. Y yo desde ya se los anticipo, el mensaje que Dios me dio a traer como un preaviso es duro, pero si lo sabemos interiorizar a la luz del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que Dios está buscando algo mejor para sus hijos y por eso nos habla como nos habla. Ahora, regresando al mensaje, una de las cosas que notaba era el que toda la humanidad con nuestras maldades nos habíamos traído a sí mismo este riguroso juicio del cual Dios nos advertía venía en camino. Este era un muy devastador fenómeno, pues al mirarle vi que traía consigo a su paso grandes calamidades. Noté que traía consigo caos, sufrimientos no imaginables, devastadores sucesos, violentas corrientes de confusión, llanto, hambruna, dolor, una muy feroz persecución a la iglesia fiel en Cristo. Vi que traía también pánico, desolación y muerte, pero una muy feroz persecución. Pidamos mucho al Señor por esta parte en particular que se me dio a ver. Vi que venía también, que era una especie de fenómeno que venía compuesto de oscuras noches y de destructivas tempestades de toda clase. Vi que la iglesia en particular entraba en un gran desierto de dolor, podía decir que gran desolación, lágrimas, congojas, sinsabores de todo tipo, mire, yacían en dirección al mundo y todos los habitantes de la tierra. Después de observarse estas cosas todas, la voz de lo alto continuaba dejándose escuchar, a la vez que replicó en alta voz, ¿no? Este es apenas el inicio de la gran tribulación ya anunciada por los padres de la fe, por los grandes profetas, pues todos los habitantes de la tierra han dado la espalda a su Creador y con su ungido han hecho cuanto han querido. El santo nombre de Dios único han arrastrado vulgarmente por doquier. La tierra entera se ha prostituido. La generación presente se ha corrompido peor que Sodoma y Gomorra. Son pocos los justos que en Cristo debidamente corresponden a Dios, al Dios único en su amor. Son pocos los que en verdad y en espíritu creen en Él, muy pocos los que en Él y por Él adoran al Dios único y de corazón acogen sus decretos, sus mandamientos, sus leyes, mandatos y preceptos. Son muy pocos los que le conocen, aman y sirven, y que han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero, y por Él y en Él rinden gloria y honor al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Esto que veía era como algo sobrenatural muy sombrío, que al observarle cuidadosamente, tal cual la indicación que recibía en el momento que estaba mirando, se me hacía saber que era necesario que mirase con atención, y yo lo hacía en santa obediencia. Dios hablaba y sus palabras dirigía a todos los habitantes de la tierra, a la vez que con gran desconcierto miraba a los pueblos cristianos y muy en especial al cuerpo místico de la Iglesia Católica Apostólica Romana con sus miembros todos, a la vez que decía: los habitantes de la tierra me han dado la espalda, y tanto el pueblo creyente como muchos de los que dicen creer y amarme dentro del cuerpo místico que me di en la Iglesia Católica Apostólica Universal, con sus miembros todos, caminan en los mismos pasos de los enemigos de la fe, en donde el fruto de las obras deja mucho que decir y en donde
en vez de afirmar la fe de los más pequeños que buscan el conocimiento de la verdad única, esta han desacreditado, le han distorsionado, le han descompuesto y desvirtuado, llevando a muchos a la perdición. Esta iglesia, yo, el Dios único, vine a fundarle en mi Hijo a precio de sangre, para que fuera refugio de los corazones, esperanza de la viuda y amparo y consuelo del niño, del huérfano y del desvalido. La fundé para que fuera casa de oración y santidad, en donde mi nombre santo fuera ensalzado debidamente, y tal cual el modelo que les dejé en los primeros apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. La fundé para que fuera maestra y modelo de vida por Dios, por el Dios único presente en ella y en quienes le conforman. La fundé como un lugar de buenas obras, agradables todas al Dios único. La fundé en mi Hijo como una tienda, como tienda de los santos. Me la di como granero para guardar en ella el trigo y el dulce vino de mis viñas todas. Me la di para que todo el que quisiera beber del agua de la vida tuviera una dirección en donde dar con esta fuente. La fundé en mi Hijo para que en la pureza cristalina de sus arroyos muchos se iniciaran en el camino a la vida, en el conocimiento al Santo de Jacob, al Dios de Israel y Dios único. Me la di para que fuera casa de consagrados al Dios único, pues quise darme en ella una familia fiel, una compañera que caminásemos juntos en el amor tierno y mutuo. Me la di para que por el agua, la palabra y el Espíritu viniera a ser la compañera fiel, sincera, pura y casta, sin mancha ni arruga, sino tal cual en Cristo vine a dármela. Pero mi iglesia, en vez de ser una modelo de amor divino entre las naciones y pueblos, se convirtió en nido de víboras, en una casa de pecado, de corrupción y maldad, de la cual con sus prostituciones expulsan al Dios único, dándola por su infidelidad como alimento a los demonios. Pues ha sido vilmente saqueada de los tesoros celestiales confiados a la misma. Escondieron la verdad de mis más pequeños, los entregaron a la confusión. De mis estatutos, de mi ley, de mis designios y mis decretos se avergonzaron. Se acobardaron los pocos que en ella decían amarme, dejando a los más frágiles de mi rebaño totalmente descuidados, vacíos y angustiados en sus preguntas, en la gran incertidumbre sin consuelo en su pena. Dejando a mi greda faltos del verdadero conocimiento, faltos del cuidado maternal que muchos vinieron a buscar en la iglesia que vine a darles como familia confiable en mi Hijo. Y peor aún, dice el Señor, a muchos con su abandono les llevaron a la perdición y a la muerte, y todo por el pecado que hoy yace en sus adentros. Mi iglesia ha pasado a ser la vergüenza y crítica de los pueblos de la tierra, y mis pequeños en ella, la burla de las naciones, cuando le fundé para que fuera modelo de santidad y entrega al Dios único. Por ello, hoy no tiene el consuelo necesario para ofrecer alivio a los que un día su confianza depositaron en ella. Pues todos, al igual que el resto, yacen combatiendo entre las tinieblas de un mundo consagrado a los falsos dioses, que dominan a los pueblos bajo sistemas contrarios a la verdad, bajo imposiciones de un régimen maquiavélico, injusto, cruel, que presiona y silencia bajo persecución y bajo miedos infundidos. Mis más pequeños, a aquellos pocos que del pueblo creyente han elegido el camino de la vida, los han hecho víctimas a la vista del Dios Altísimo.
Sí, dice el Señor, los pueblos del mundo, y entre estos muchos de mis santos, se han abierto a las sugerencias de un mundo pagano e infiel, que hoy por hoy busca y se desvive por servir a falsos dioses, a las deidades que el mundo sirve y elogia, por ver en estos inmundos ídolos a un Dios que tiene como gran atractivo el que éste se puede acondicionar y ajustar a las exigencias, al capricho, al antojo y descabellado y muy malvado proceder de un mundo sin Dios, que no tolera la doctrina ni las verdades del Evangelio de la vida, tal cual la Escritura Sagrada que dice, y el Señor me dio a escuchar como en un eco aquella palabra que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Es necesario que lo lean. Continuaba hablando la voz que se dejaba escuchar de lo alto y decía: pues de mis santos hay muchos que precisan creer, persistiendo a la vez en su gran obstinación al pecado. Me acondicionan, me retan y desafían con sus descarriados pasos del día a día. Mis preceptos y designios, mis prescripciones sin decretos han violado con su arrogancia y con su gran soberbia. Por la dureza de sus corazones se han desconectado del niño, rechazan y han rechazado de sus vidas y de sus hogares la palabra de vida junto al amor santo, junto al amor tierno y duradero que vine a revelaros plenamente en mi Hijo. Amor el cual penosamente han desfigurado, valiéndose de justificaciones sin sentido y de vergonzosas excusas. Por ello, dice el Señor de los ejércitos: no me agrado en sus oraciones, pues no llevan consigo la transparencia de una entrega bien definida. Su conducta del día a día es contraria a la de una verdadera renuncia al pecado. Es contraria a la de un auténtico arrepentimiento y de una radical conversión. El Señor continúa diciendo: por ello, dice el Señor, el amor que me manifiestan solo me sirve de agravio, porque llegan hasta mí solo buscando de mis favores, y a sus vidas me dejan entrar siempre y cuando mis designios y decretos no se mencionen entre sí. Evitan conocer de mis caminos porque rehúsan el que opine cosa alguna acerca de sus pasos. Pues mis leyes les aburren, odian mis mandatos, mis preceptos no toleran, y al igual que desdeñaron de Moisés y de los muchos profetas que les envié en otros tiempos, de igual modo continúan despreciando a mi Hijo el Cordero inmolado, de quien han hecho un gran mendigo de su amor, a quien muchos insultan sin conocerle y sin conocer cosa alguna de su doctrina. Y en donde quienes le conocen y conocen de su doctrina y han escuchado hablar de la misma, responden a su doctrina con agravios, con riñas, con pleitos, con contiendas y con grandes agravios y desajustes de familia, cuando se les pide vivir de acuerdo a ellas. Pues al parecer mis decretos, mi ley y mis designios continúan siendo la causa primordial de gran escándalo para muchos, incluyendo para muchos de mis santos consagrados y de quienes aseguran amarme y servirme. Penosamente, dice el Señor, también muchos de los bautizados no toleran se les recuerde la fidelidad debida al Dios único. Rechazo que sigue siendo el mismo de todos aquellos que por generaciones acusaron a los grandes profetas y mensajeros que envié a recordaros la verdad de mis decretos y la importancia de vivirlos y de caminar en conforme acuerdo a estos. Por ello, dice el Señor, me molesta el sacrificio, la penitencia, las oraciones y ofrendas de muchos de mis ministros, pastores y consagrados que coloqué al frente de mi santuario, a quienes confié mi rebaño con tanto amor,
a quienes encargué mi tienda y confié mis viñas, las que han pisoteado a la manera de cada quien, llegando muchos al punto de presentarse al demonio en el mayor y más vil de los sacrilegios. Dentro de la iglesia que me di como esposa, al menospreciar muchos dentro de la iglesia el extraordinario regalo de mi presencia, en donde me doy a quien a mí viene, para alimentarle con el pan bajado del cielo, la pequeña hostia en donde una vez consagrada yace mi espíritu y mi presencia total. Ahí estoy yo presente, dice el Señor. El pan bajado del cielo que muchos de ustedes han menospreciado y pesoteado vilmente y a la manera de cada quien. Pues por doquier con sus pies me arrastran, sin querer comprender por su fría fe, por su arrogancia y gran soberbia, del gran castigo que les acarrea este muy inmenso delito, que es el mayor desconcierto de todo un cielo que llora por todos ustedes y sus graves iniquidades. Por ello, la sinceridad con la que a mí llegan muchos, dice el Señor, es una falsa sinceridad. No estoy en sus corazones. Y sus presentaciones a mí no pasan de ser más que un mero engaño, más que una manipulación de sus feas tendencias. Pues son muchos los que me hablan, oran y vienen a mí, a la vez que continúan en su obstinación al pecado. Piensan contentar al Dios meramente con sacrificios que realizan y que llevan a cabo entre grandes apuros, sin captar los besos de mi boca, sin percibir en el amor y la paz que yace en el interior de cada uno, que ahí estoy yo, la voz de su silencio. Amor y paz que no reconocen, que no saben de dónde viene y a dónde les quiere llevar, porque están lejos del amor sacrosanto que se prueba en la obediencia del hombre para con su Dios. ¿Acaso no habéis entendido aún, dice el Señor, que me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento del Dios único más que meras ofrendas? Pero si lo entendiera mi pueblo y todos los que dicen ser míos, mi iglesia no hubiera llegado al lugar en donde se encuentra. Mi santuario han dejado de lado, han desafiado mi santo nombre. Y dice el Señor, mi santuario, mi templo santo han saqueado. La iglesia que me fundé ha abandonado a su rey. Su amor han dejado de lado, han desafiado mi nombre santo los que decían ser míos. A mi iglesia entró Satanás y muchos de mis santos le han rendido gran pleitesía. Se ha prostituido mi iglesia, muchos de mis consagrados, de mis ministros y pastores, se han mancillado con las prostitutas del mundo. Han manchado mi iglesia desde sus adentros, han puesto en último plano los mandamientos de la ley de Dios. Olvidaron al amor primero por abrirse a toda clase de mal proceder, por darse ampliamente a la concupiscencia, al mundo, al demonio y la carne y a toda clase de idolatría. Se han endiosado a sí mismos la humanidad entera, se ha dado a todo tipo de promiscuidad mi iglesia y mis hijos todos. Se han entregado de lleno a toda clase de impurezas, se han prestado a todo tipo de depravaciones carnales. El valor de la moral ha sido desechado en el mundo. De errores morales se ha cubierto toda la tierra. La idolatría la han
quiromancia, el espiritismo, la yoga, la acupuntura y toda clase de ocultismo y error espiritual se advierte por doquier. Es horror de mis ángeles del cielo. La tierra se ha prostituido, han saqueado vilmente y cruelmente mi santuario. Han dejado vacío mi templo de todo cuanto agrada al Dios del universo. Es causa de grandes contiendas el hablar de mi palabra. Muchos yacen desconectados de los decretos del Dios único. Esto, dice el Señor, si se han tomado el tiempo de conocerles. Porque muchos de los bautizados no conocen su fe, ni a dónde han estado en todo este tiempo en cuanto al amor del Padre. Un gran sinnúmero de los míos ha dejado de lado, por amor al mundo, la oración en la que su Creador desde siempre se ha comunicado con los suyos. Los habitantes de la tierra se han corrompido. Sus maldades se miran claramente desde lo alto de los cielos. Con mi gran misericordia juegan los pueblos y juega la iglesia santa que me di y los ministros que tengo adentro. Se han corrompido todos y con todos las naciones. Los habitantes de la tierra le han dado la espalda a su Dios. Muchos, incluyendo a un gran número de bautizados que dicen creer y amar, han hecho cuanto han querido con el día del Señor. Los burdeles andan llenos que no dan abasto. La música que escuchan está llena de grandes vergüenzas al cielo. Todos danzan al don de las melodías infundidas por Satanás a los hombres que le ofrecieron sus talentos. Las modas sucias y vulgares han descarriado a mis doncellas. Hoy es causa de gran vergüenza al cielo su conducta, pues sus cuerpos ceden como basura a los demonios. Los lugares nocturnos se han convertido en muchos en el día del descanso, incluyendo a un gran número de los que aseguran creer y amarme. Los prostíbulos, dice el Señor, andan cargados. La castidad se desconoce y desprecia, pues dominados por las pasiones carnales, como anestesiados por el bullicio de las calles, van todos de un lado al otro donde el viento los lleve. El valor de la familia se ha perdido. El respeto que a éste se debe ya no se encuentra en su seno. Hay adulterio, odios, riñas, contiendas y grandes disgustos por causa de mi nombre santo. Hay verdugos dentro de las familias que por mi santo nombre oprimen cruelmente y vilmente a quienes me reconocen y sirven y a quienes están creciendo para amarme, para servirme. El sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer ha perdido su valor y muchos lo festejan. Y la belleza de éste le han robado. Su maravilloso misterio en Dios lo han quitado del medio. Ya no es la única unión que se mira y toma en cuenta, pues todo tipo de unión abominable al Señor justifican de acuerdo a sus inclinaciones. Así han llevado el sacramento del matrimonio a desenfrenos carnales y maquiavélicos impulsos malsanos del hombre. Han hecho de este un hecho meramente carnal, le han desfigurado de su belleza, le han robado la grandeza del amor puro. Decía el Señor, al matrimonio le han robado la grandeza del amor puro, le han puesto en el más bajo de los niveles sin tomar en cuenta que fue el mismo Dios quien lo instituyó como sacramento único digno de celebración en la tierra y el cielo. De igual manera, el hogar perdió la ternura del amor santo y su admirable función como primordial aula de la fe y del amor tierno del Creador. Esta actitud del hombre
es al cielo la ausencia del Dios único en los corazones. Es la total resistencia al conocimiento de Dios en el ámbito del hogar, en donde los hijos han perdido la dirección de sus pasos, haciendo muchas veces de dicho entorno una frustración, una vida vacía y sin sentido que se ha convertido hoy en el rechazo del hombre a la vida desde su concepción hasta su partida natural de este mundo. Porque en su obstinación al pecado ha perdido el hombre todo rastro del amor verdadero al punto de no saber cómo dar nuevamente con éste. Pues no hay quien les dé una sabia dirección, ya que se han endurecido los corazones llevando la sabiduría de Dios a una pura charlatanería en donde la fe es cuestionada y distorsionada al punto de cuestionarse, dice el Señor, dentro de mi iglesia, si mi palabra verdaderamente vino a encarnarse en mi Hijo. Oh, cuán blasfemos son mis hijos, cuando en Cristo, en mi Hijo, en Él, yace el cimiento, la roca insoluble, la base inmovible, el fundamento incambiable, tal cual lo descrito en la Sagrada Escritura, que en mi amor por todos les dejé como herencia, y la cual ni miran, ni observan, ni viven de acuerdo a su enseñanza. Y dije en ella, de mi Hijo. En Juan capítulo 1, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y decía el Señor, Cristo es la palabra de vida que vino a darse al hombre para que en él hubiera vida. Esta palabra de vida que en mi Hijo les di es la luz del mundo y no ha sido honrada debidamente por aquellos a quienes encargué mis ovejas, a quienes llevé a mi tienda y confié mis viñas, pues muchos han hecho cuanto han querido con mi palabra, con la doctrina, con las tradiciones, con los dogmas y sacramentos transmitidos por el mismo Cristo a los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. Aquellos valientes hombres de la fe que me amaron y defendieron todo lo mío hasta el punto de dar sus vidas por las verdades del Evangelio Santo. Doctrina de salvación, la cual ha ido perdiendo su valor, dice el Señor, y la cual ha ido sacándose poco a poco y disimuladamente del vivir cotidiano del creyente, usando toda clase de erróneas excusas, de miedos infundidos y de estructuras y de destructivas y falsas justificaciones. Esta rebeldía del hombre, dado al pecado y su gran apostasía sin límites, dice el Señor, ha llegado al máximo límite. Sus herejías, su apostasía, sus depravaciones, sus desprecios y manipulación de lo bueno, santo y justo, es un gran insulto al Dios único. Ya no lo tolera el cielo. Es una repetición de las burlas y azotes que infirieron sobre mi Hijo, y muchos que se dicen creyentes dentro de mi iglesia han dado paso a todo tipo de excusas, colocando primero al hombre y su pensar que colocando en primer lugar a mi Hijo, quien derramó la sangre por todos ustedes. Este es un acto contrario al Evangelio por parte de aquellos que dicen seguirme y amarme. Es un ultraje mayor, dice el Señor. Es un desconcierto más grande que el que se le hiciera sentir a Cristo por parte de los suyos al dejarlo en su calvario a solas. Es una humillación más grande y un golpe más severo y fuerte. Han puesto en último plano los mandamientos de la ley del Dios único. Olvidaron al primer amor por abrirse a toda clase de mal, por darse ampliamente a la concupiscencia, al mundo, al demonio, a la carne y a toda clase de idolatría, pues han puesto a otros dioses en mi lugar
El humo de Satanás se infiltró dentro de mi iglesia, bajo la aprobación de muchos de mis consagrados. La honra debida a mi nombre santo la han llevado a los sucios ídolos que por doquier se abrazan con todo tipo de excusas. Escuchen, habitantes de la tierra, escuché decir al Señor. Escuchen todos en el mundo entero. Así habla desde los cielos el Señor. Esta gran rebeldía de ustedes, todos, y su fe fría y distorsionada hacia mi Hijo y hacia la gloria de mi nombre santo, es causa de absoluto desconcierto al Padre de toda la humanidad. Por ello, los que se quieran salvar, vayan ahora que aún queda un poco de mi luz en el mundo entero, y arrepiéntanse con sinceridad de corazón. Salgan del pecado, salgan de toda ciudad que tenga la maldad en sí. Busquen con determinada determinación la verdadera conversión, a la que solo puede el hombre llegar en mi Hijo y en nadie más que en mi Hijo. Así a lo mejor la poca luz que hoy les alumbra vuelva por Cristo a recuperar su brillo en ustedes y en la tierra. Pues la oscuridad que su pecado les ha traído se extiende como gran velo por toda la tierra, al no quedar ya en ustedes ni en el mundo mayor cosa que los relacione a su Creador, ya que le alejaron de sus mentes, le sacaron de sus corazones, le apartaron de sus vidas, se avergonzaron de amarle y de rendirle culto solo a Él, para no ofender a quien odia la verdad, para no incomodar a quien a la buena nueva se resiste. Todo un mundo ya se ha desviado, dice el Señor. Los que habitan la tierra van camino a la perdición. La oscuridad espiritual, por causa de la obstinación del hombre al pecado, cubre al mundo entero como pesada niebla. Pues por doquier que se mira hay pecado, hay maldad, hay llanto y desolación. Muchos mueren por ignorancia, otro tanto porque bajo el dominio del mundo, del demonio, de la concupiscencia, del pecado y la carne, la vida en ellos ha perdido ya su gran sentido y la salvación no les dice nada. Otro tanto, dice el Señor, muere porque no saben cómo reiniciarse en el camino de la fe, en la senda del amor y la paz, en el camino que los lleva a la vida que nunca se extingue. Mis más pequeños mueren, dice el Señor, porque no tienen quien los consuele en su gran amargura y profunda pena. A muchos la iglesia misma les robó el amor que yacía en ellos. A mis más pequeños les han matado la esperanza. En algún lugar oscuro del mundo están perdidos. Han saqueado su casa y las ganas de vivir. Los malhechores que se conducen sin Dios por todo el mundo. Ya no hay quien salga al encuentro de los más pequeños del Señor. Ya no hay quien allane el paso a los desviados y quien les hable de la buena nueva definitiva. Pues todos se han descarriado para darse abiertamente a todo lo impuro, lo temporal y perecedero. Se han creado nuevos caminos, se han iniciado en sendas absurdas y ajenas, muy lejanas al Señor y Dios único. Como anestesiados, como adormecidos y como somnolientos, han pasado por alto la doctrina santa e insoluble que en mi Hijo, el Cordero inmolado, transmití para bien de todos, y la que dejé como herencia divina en los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. Doctrina santa a la que el hombre continúa haciendo guerra al tocar bases ajenas y extrañas, donde mi Hijo instaló por siempre y para siempre una verdad insoluble,
cimientos irrevocables, inmovibles bases en las que jamás nunca pueden edificarse otro fundamento sobre lo ya establecido por el mismo cielo. Sí, mis hijos me han abandonado, se escuchaba decir en esta voz que bajaba, que se dejaba sentir desde el cielo de forma abierta, como una trompeta en altavoz que hacía su eco en las 4 esquinas del mundo. Él decía: sus ayunos me molestan, me incomodan, me irritan, porque de muchos su ayuno no es más que bullicio, y que grandes elogios y alardes de unos para con otros, dice el Señor, pues el hombre necesita mucho más para agradarme, para llegar a la lealtad de hijos de Dios y para su salvación y la salvación de los demás pequeños, que un simple ayuno puesto en altavoz para que lo escuchen todos. ¿Acaso están tan entorpecidos y enceguecidos por el pecado que no pueden entender que soy el mismo de ayer, de hoy y el mismo de siempre? Decía el Señor. Y que de mis palabras no han entendido que su valor jamás nunca se apaga y que mi palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por ello, interioricen cuanto del ayuno les hablé y hablo en el eterno presente, que dice: según me dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos. Como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios, vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta, dice el Señor, o el día en el que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco, de acostarse sobre sacos y cenizas? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? Esas palabras venían con el Señor. Eso lo pueden ver en el capítulo de Isaías 57, del 1 al 5. La voz del Señor continuaba dejándose escuchar y decía: que han hecho muchos dentro de la jerarquía eclesial con el sacramento de la confesión, dice el Señor. El sacramento de la confesión ha sido llevado por muchos de mis ministros a una pura charlatanería. Ha sido llevado a su más bajo nivel, pues no son más que una ofensa al cielo, porque han dejado de lado cuanto me agrada para predicar una falsa fe bajo miedos infundidos, para difundir una desfigurada doctrina acomodada al punto de vista del hombre moderno, para infundir una falsa piedad, una desfigurada misericordia, una paz que no viene de mí, una distorsionada justicia ajena a la ley de Dios, a lo cual se debe el fruto amargo que muchos me ofrecen en el día a día del vivir cotidiano. Quiero corazones renovados, dice el Señor. Quiero auténticas conversiones, no el relativismo en el que yace sumergida la compañera que me di como esposa en la iglesia. La iglesia que me di en mi hijo, el Cordero Inmolado, ha desafiado mi nombre. Se ha prostituido y ha puesto por encima del Dios único a falsos dioses. Ha dado cabida a la idolatría, al engaño, a toda clase de maldad. La injusticia, el amor a los bienes terrenales y su apertura a las vanas glorias, unida a su desamor y poco interés por los más pequeños míos, le ha llevado a hacer cosas incoherentes y abominables al cielo. Mis hijos abandonaron las sendas del bien, dice el Señor.
Los habitantes de la tierra me han dado su espalda al dejar en segundo plano el camino de la verdad y la vida, que vine a revelaros plenamente en mi Hijo. Mis hijos se han prostituido, han abandonado a su rey, han desafiado su nombre santo, han manchado la iglesia desde sus adentros, han puesto en último plano los mandamientos de la ley de Dios, olvidaron al primer amor por abrirse a toda clase de mal, por darse ampliamente a la concupiscencia, al mundo, al demonio, a la carne y a toda clase de idolatría. El Señor decía: sí, mis hijos me han abandonado, han tirado a rodar por el suelo cuanto es agradable a mis ojos. Hasta los más santos han colaborado y se prestan a toda clase de cultos paganos. La gloria, el honor y la honra debidos al Dios de vida, al único Dios, a quien aseguran servir, la han llevado a dioses ajenos con todo tipo de excusas. Los habitantes de la tierra han hecho y están haciendo cosas bajas, repugnantes, abominables y muy vergonzosas a mi vista, pasando por alto, en su gran arrogancia y soberbia, la gran tragedia que les acarrea todo mal proceder que realicen o infundan directa o indirectamente para afectar a mis más pequeños. Por ello, las tinieblas cubrirán las naciones todas, la desolación se dejará sentir por doquier. Estas eran las palabras que llegaban del Señor. Y continuaba diciendo: de oscuridad se revestirán los continentes todos. Será un eclipse total la luna sobre la faz de la tierra, y en medio de su oscuridad se escuchará el lamento, las quejas y el incontrolable llanto de todos los habitantes de la tierra, porque han pasado por alto mis normas, mis ordenanzas, mis preceptos, mis mandamientos y decretos, porque aquellos que en mi Hijo me di como cuerpo místico, como compañera fiel e inseparable, como iglesia santa, como templo del Dios vivo, han pisoteado todo cuanto quise dejarles como herencia santa. Continuaba el Señor diciendo: desde aquel lugar entre la tierra y el mar donde me levantó en visión y decía: por ello, dice el Señor, ya viene la desolación a vuestro encuentro, ya se acerca el gran día de las calamidades, la tierra comienza a revestirse de luto, habrá hambruna sobre la tierra, el llanto, la confusión y angustia se dejarán sentir por doquier. Les vendrá desastre sobre desastre, devastación sobre devastación. La desolación saldrá al encuentro de todos los pueblos. Buscarán ayuda, dice el Señor. Buscarán la esperanza y no le hallarán. Alivio y correrá de su lado. La paz no se dejará encontrar, porque su gran persistencia y total obstinación al pecado los ha puesto bajo el dominio de aquella malvada serpiente antigua que hiciera caer a los primeros padres, Adán y Eva. Por ello, dice el Señor, vendrán lunas oscuras, y la tierra entera sufrirá la oscuridad que trae su eclipse. En su gran sufrimiento esperarán los habitantes de la tierra y los pueblos todos por el salir de la siguiente luna, para ver si en ésta encontrarán algo de alivio y de esperanza. Pero aseguro, por mi nombre santo, dice el Señor, la segunda luna les vendrá con peores males que la primera, porque abandonaron al Rey de Gloria, porque a su Creador los habitantes de la tierra han dado su espalda. Dios, muy desconcertado de sus hijos todos, continuaba hablando y decía:
Conozca la tierra entera del gran juicio que se avecina. Escuchen este previo aviso todos los habitantes, a ver si hay alguien que quiera dar oídos a la palabra de vida y alguien que quiera cambiar el rumbo de sus pasos. Palabras que al dejarse en escuchar me permitían captar la gran velocidad con la que estos fúnebres acontecimientos amenazaban la tierra entera. Luego, de Dios, la voz que se escuchaba en alta voz decía: el riguroso juicio que yace en el horizonte, del que les aviso antes que tome lugar, y el que amenaza devastar la tierra entera, no viene al mundo porque su Creador, el Dios único, les haya dado a sus hijos la espalda, no, sino porque todos mis hijos me han dado la espalda. Todos mis hijos se han ido en otras vías, porque el hombre en su libre albedrío eligió conscientemente de su gran error el camino contrario a la vida, creando por su gran obstinación al pecado un gran abismo que le separa del Dios único, su Creador. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien ustedes todos, en vez de reconocer en su señorío, le han mirado con gran indiferencia. Me ofenden sin medida, me acondicionan al recibirme. Conscientes de lo que me hacen, se han desconectado de lo divino, de lo bueno, de lo santo y agradable al Dios único, a quien ofenden continuamente al recibir, con gran desgano y sin mayor interés, todas las verdades que les di en mi Hijo Cristo Rey, pues no viven conforme a mi palabra, mis designios, preceptos, ordenanzas, mis leyes y decretos, hacen a un lado con el vil pretexto del que pudiera ofender al hombre moderno y al mismo tiempo quebrantar la paz con quienes a la fe se oponen. Qué gran error de muerte es este, dice el Señor, si supieran el mal que les acarrea tan malvada y arrogante actitud ante el cielo. Por el gran rechazo a darse en una fe bien definida, radical, terminante, inmovible y ardiente. Y agrega el Señor: esta es la rebeldía del hombre, es la soberbia y la total arrogancia de quien conscientemente ha elegido el camino opuesto a su Creador. Vuelvan a su Creador antes que sea demasiado tarde. Recuerden que todo camino opuesto a Dios es oscuridad, es tiniebla, es sinsabor, es tormento, angustia, devastación y muerte. Esta vía de tomarla el hombre, de optar por adentrarse en esta y elegirle como su camino, a pesar de las advertencias de su Creador, pudieran, de no cambiar de vía a tiempo el hombre, desembocar en su propia muerte, que es la total ausencia del Creador en el hombre, pues todo pecado en el hombre se convierte en un ancho, hondo y muy profundo abismo, el cual solo puede cruzarle el hombre en el Cordero inmolado y en ningún otro, porque no todas las religiones llevan al Santo de Jacob, al Dios de Israel. De otro modo, la sangre de mi Hijo, el Cordero inmolado, hubiese sido derramada sin sentido y sin mérito alguno. Sépanlo desde hoy mismo las naciones todas, sépanlo los habitantes de la tierra, que así habla el Dios de los ejércitos, de que quien tenga oídos para oír escuche la voz que hoy habla desde los cielos en estas palabras. Pues el Dios único y verdadero habló a través